Muy bien, bueno, vamos a ir a nuestro mensaje en esta mañana y vamos a ir a Lucas capítulo 18. Tengo un versículo clave que es el versículo 8, 18:8 de Lucas, es el versículo clave, pero le voy a leer algunos versículos de una parábola de la viuda y el juez injusto. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta mañana y por todo lo que estamos aquí. Pedimos tu bendición, Señor, para nuestra congregación, para aquellos que están recuperándose de las enfermedades, Señor, principalmente del COVID. Oramos por aquellos que todavía lo están pasando y esperamos, Señor, que pronto se recuperen. Oramos también por el viaje de nuestro hermano Roberto, que tú le estés cuidando y que él pueda cumplir, Señor, con su familia por lo menos. Rogamos también, Señor, tu bendición por la palabra, para que en esta mañana nosotros alcancemos ese nivel que dice la palabra del Señor. Por este versículo que vamos a descifrar, por lo que vamos a hablar en esta mañana, te pedimos, Señor, que nos bendiga. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el contexto de lo que pasó ahí en esa parábola, y es muy importante, le voy a decir algo, nunca sacar un versículo del contexto para utilizarlo por gusto o darlo vuelta como uno quiere. Uno tiene que leer todo el contexto. El contexto significa por qué Jesús dijo lo que dijo, ¿no? En el estudio bíblico, anteriormente que llegara al versículo 8, que era el versículo que yo me voy a referir en esta mañana, él dijo algo y estaba enseñando algo. Y la enseñanza de él por esta viuda y este juez injusto era una parábola, no era una historia verídica. Cuando es una parábola es algo para que él nos dé una enseñanza. Y la enseñanza era que el juez injusto no quería hacerle juicio a esa viuda y esa viuda insistía y insistía hasta que el juez dijo, le voy a hacer justicia para que no me vaya a terminar con mi paciencia, ¿no? Y entonces le hizo el juicio. Y el Señor entonces lo aclara en el versículo 6 y dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso, versículo 7, Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Acá el Señor estaba hablando sobre la oración y la insistencia de la oración y las peticiones que le hacemos al Señor. Dice, si había un juez injusto que le hizo justicia a esta viuda, ¿qué pasará con nosotros y Dios? ¿Acaso Dios no va a contestar nuestras oraciones a sus escogidos, aquellos que le aman, que claman día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Bien, ese era, vamos a decir, la introducción. Era el contexto, era el ambiente, era por qué el Señor estaba hablando lo que habló, y llega al versículo 8 y le dice en la parte B, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Me quiero referir un poco a esa frase, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La primera parte de esa frase es cuando venga el Hijo del Hombre, quiere decir la segunda venida de Cristo. Quiere decir cuando el Señor regrese por su iglesia, quiere decir cuando el Señor vuelva, porque fue su promesa, y ahí lo estaba diciendo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, fíjense que ese mayúscula Hijo, y habla sobre el hombre, era el nombre que le daban al Señor Jesucristo.
ahí le estaba anticipando el Señor. Y lo primero que dijimos en la primera parte de la parábola era de la insistencia sobre la oración, pero sobre eso no voy a hablar hoy. Pero él inmediatamente dice que le va a hacer justicia, la primera parte del versículo 8, que le va a hacer justicia cuando venga el Hijo del Hombre. Cuando el Señor regrese, habrá justicia para sus escogidos. Y el final de ese versículo pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Y a eso un poco me voy a referir en esta mañana. ¿Cuál es el significado de esa frase? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Qué significa eso? Una creencia firme en algo de lo que no existe, es una prueba. Nosotros creemos que la fe es tener esperanza en lo que no se ve, pero que es verdadero. Y debe centrarse en la persona del Señor Jesucristo. De hecho, nosotros creemos que la fe en Jesucristo es el primer principio del Evangelio. Creer en Él. La injusticia es una de las características de nuestro mundo y por eso la esperanza del creyente no está en esperar que este mundo se va a tornar mejor, sino en el retorno del Señor Jesucristo. El Señor va a hacer justicia, dice la primera parte del versículo 8. E inmediatamente dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre. La justicia en este mundo no va a existir, no va a haber un mundo justo. Y eso lo sabemos nosotros. Hay muchas personas que están tratando de que este mundo sea más justo. Pueden hablar de igualdad, de repartir riqueza, de que nadie tenga más que el otro, que todos seamos iguales, hombres y mujeres. Pero eso no va a suceder. Nunca va a suceder. Eso es como una fantasía, eso es como una poesía. No va a haber igualdad. En esta tierra no va a haber igualdad. En este mundo con la maldad que hay, no va a haber igualdad. No existe. Aun cuando se proclame a través de los sindicatos, a través de los gobiernos, a través de los partidos políticos, no existe. No es que uno sea más bueno que el otro, no va a existir nunca esas igualdades y ese mundo mejor. Bueno, hago un paréntesis, por eso no vamos a trabajar por ese mundo mejor. No, está bien buscar esas igualdades, pero no aplicarlo en que en esas igualdades uno va a ser beneficiado y el otro va a ser perjudicado. No me quiero referir a eso. Lo que estoy diciendo es que cuando venga Cristo, la gran pregunta es, ¿hallará fe en la tierra? Esta sección que acabamos de leer termina con una pregunta retórica. Es una especie de llamado a que continuemos orando y esperando nuestra vindicación, nuestra justicia. El ejercicio de la oración persistente que se nos recomienda aquí solamente puede ser practicada por un ejercicio de fe. Por eso yo les decía, no puedo sacar el versículo del contexto, tengo que aplicarlo en el contexto. Entonces, el Señor estaba hablando de oración, estaba hablando de persistencia, estaba hablando de insistencia y estaba hablando de que los escogidos, Dios le va a contestar. A los escogidos y a los que aman y buscan a Dios, Dios los va a bendecir. Pero habla de una fe. Y sobre esa fe es lo que me quiero referir hoy. Cuando Cristo venga, ¿seremos de aquellos que Él encontrará perseverando en oración? Guillermo Hendrick lo plantea con estas siguientes palabras. La pregunta se hace no con el propósito de especulación, sino de un autoexamen que cada uno responda personalmente. Este comentario está del libro de Lucas, sacado a través del comentarista Guillermo. Solo la fe nos va a inspirar a persistir a pesar de las dificultades, de los obstáculos y de la oposición,
Es una fe que debemos pedir a Dios que nos dé y una que debemos ejercitar cada día, de modo que no vivamos por vista, sino por fe. La práctica continua de una confianza en el Señor y en sus promesas nos hará depositar en Él, como dice ese versículo 7, aquellos que claman a Él día y noche, se tardará en responderles. El Señor nos estaba animando a tener una persistencia, insistencia, perseverancia sobre el orar, pero lo aclara, con fe, creyendo en ese Señor, creyendo en ese Dios. Vamos a ir un momentito al libro de Hebreos, capítulo 10, Hebreos 10, 39. Hebreos 10, 39. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahí lo aclara en el libro de Hebreos el autor y dice, nosotros no somos los que retrocedemos, sino todo lo contrario, de aquellos que tienen fe para preservación del alma. La cosa más importante para el cristiano es tener fe. La pregunta de Jesús implica que tal fe no será hallada en la tierra, a menos que los discípulos, los hijos de Dios, nosotros, aprendamos a orar siempre y no desmayar. Tenemos que proponernos tener una dependencia absoluta en Dios, no en los bienes materiales, en nuestro trabajo, en nuestras capacidades, porque todo eso no sirve. Todos son limitadas. Nuestras capacidades físicas se van destruyendo, nuestra capacidad económica o de bienestar o de trabajo también puede caducar, pero lo que no deja de funcionar es la fe en el Hijo de Dios. Por eso esa gran pregunta. ¿Hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? Haciendo referencia al tiempo de regreso de Cristo, y él se preguntó, ¿hallará fe en la tierra? Ahora podemos decir que está más cerca la venida de Cristo que cuando el Señor lo dijo. Por lo menos tenemos 2000 años ya de transcurrido. Ya pasaron esos 2000 años. Por el tiempo que ha pasado, podríamos decir, estamos más cerca. No sé cuánto más cerca, porque yo no soy ningún visionario para saberlo, y el mismo Jesús lo dijo, solo mi Padre Celestial lo sabe, ni yo lo sé. Cuando Cristo venga, pero sí sabemos que está más cerca. Por lo menos pasaron estos 2000 años. Ahora, Él prometió que vendría pronto. En Apocalipsis dice, vengo pronto. Ya, viene pronto. El apóstol Juan, cuando escribía Apocalipsis, decía, ven pronto, Señor Jesús. Bueno, en este transcurso de estos 2000 años, podemos decir que estamos más cerca del regreso de Cristo. Y las condiciones del mundo se están dando, las condiciones morales, públicas, sociales, se están dando para hacer la atmósfera para que Cristo regrese. Y estamos viviendo en esos tiempos peligrosos. Y voy a hablar un poquito sobre esos tiempos peligrosos. En esos tiempos peligrosos que estamos viviendo no es por la persecución que podamos sufrir por causa de nuestra fe, porque hoy tenemos libertad de culto. Nadie nos persigue por venir a la casa de Dios. Nadie nos prohíbe tener nuestra adoración a Dios. Nadie. El Estado no va a hacerlo porque tenemos una separación del Estado y la religión. Así que hay libertad de culto en Uruguay. Y nosotros podemos tener lo que quieramos de culto, que el Estado nunca puede estar prohibiéndonos. Ahora, si no es eso, y hay libertad de culto, los tiempos peligrosos se deben al tipo de hombres y mujeres que hoy existen.
Desde Caín ha habido hombres malos sobre la tierra, pero en estos tiempos la maldad se ha multiplicado sobremanera. El ser humano en nuestros tiempos llena las características descritas en la carta a Timoteo. Vamos a ir a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, también cerquita ahí. Versículo 1. Segunda de Timoteo 3:1 hasta el 5. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Escuchen bien. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Estamos en esos tiempos peligrosos. Ahora bien, los cristianos sabemos que esto ocurrirá porque la Biblia lo está diciendo, pero lo que muchas veces no entendemos es que muchos de nosotros, antes de conocer a Cristo, poseíamos este tipo de aspectos y de cultura. Y algunos pueden estar todavía con algo de lo que era antes de conocer a Cristo. Algunos cristianos pueden decir que se aman más a sí mismos que al prójimo. Aman más a sí mismos que a los hermanos. Y el egoísmo es un grave pecado. Todo es para sí mismo. Ser avaro es más que solo ser tacaño. La palabra avaro significa amador del dinero. Si dan vuelta a la página en 1 Timoteo 6:10, dice 6:10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Está hablando de creyentes, no está hablando de incrédulos, está hablando de creyentes. Se extraviaron por amar al dinero. Raíz de todo lo malo es el amor al dinero. Así que tenemos que tener claro nuestros conceptos en cuanto al dinero. Y eso puede ser un pecado, porque puede ser avaricia. El soberbio es otro que tendrá problemas con Dios. En sí significa aparentar estar por encima de los demás, ser mejor. El calumniador es aquel que levanta calumnia en contra de otra persona. Es un acusador. Es una de las características principales del diablo. Y de esta palabra proviene el nombre diablo. Así que esos son tiempos peligrosos. Podríamos juzgar al mundo y decir que todo lo que no está en la iglesia tienen estas características de 1 Timoteo. Pero puede que algunos de los creyentes también tengan esta característica. Por eso son tiempos peligrosos. Cuando la frase dice hallará fe en la tierra, está hablando cómo el Señor va a encontrar la iglesia de Él. ¿Cómo va a encontrar al creyente? Y aquí el creyente tiene que prestar mucha atención. Porque es muy fácil, hay una línea muy tenue, muy endeble, casi invisible, de ser lo que Dios quiere a ser lo que nosotros queremos, de captar lo que el mundo nos quiere dar y de dejar las enseñanzas bíblicas. Por eso el Señor está aclarando muy bien en el versículo 7 y hablando sobre los que le temen, sobre los que le buscan de día y de noche, o sea, sobre los que oran, sobre los que están acudiendo a Cristo, acudiendo a Dios. Y hay que prestar mucha atención. La influencia mundana en estos momentos es muy grande y es muy peligrosa, porque nosotros podemos pasar de un lado al otro
en un cerrar y abrir de otros. Está ahí la tentación. Está ahí lo que el cristiano tiene que prestarle atención. En el tercer punto, los cristianos nos hemos adormecido en el mundo. Hoy nadie nos persigue porque tenemos fe, pero el mundo nos atrae. El mundo trata de quitarnos todo el tiempo, preocupándonos y afanándonos por sobrevivir en esta vida vertiginosa y correr de un lado al otro sin prestarle atención a lo que más Dios quiere que pase. Y aquí lo aclara bien. ¿Hallará fe en la tierra? Somos absorbidos por el mundo de tal manera que tenemos muy poco tiempo para Dios. Tenemos muy poco tiempo para orar, para estudiar la palabra, para amar a nuestros hermanos, para predicar el Evangelio, para ocuparnos en la obra. No tengo tiempo. La mayoría dice, no tengo tiempo. Mi día está ya lleno, mi agenda está llena. Corro de un lado al otro. Yo no tengo tiempo para hacerlo. Hágalo usted. Recuerdo una persona hace muchos años, aquí mismo en Maldonado, que cuando reclamamos de que sirviera al Señor, nos dijo esta palabra: ustedes son los llamados. O sea, pastor y esposa hagan todo el trabajo. Y eso no es así. El Señor no está llamando a uno solo, está llamando a todos. Y cuando el Señor llama, tenemos que acudir a Él. ¿Sabe? Casi no tenemos tiempo y eso es muy peligroso, aún para nuestra vida cristiana. Porque estamos al borde de caminar por lo que el mundo nos está ofreciendo. Esa línea muy endeble que les decía yo. ¿De qué lado estamos caminando? ¿De qué forma estamos andando? Nuestra prioridad en la vida la ponemos en esta forma: la familia, la salud, el trabajo, el negocio, los hijos, la diversión, el descanso. Y descuidamos los intereses de Dios. Descuidamos las obras que Dios destinó de antemano para que sus hijos anduvieran en ella. Voy a leer Efesios, capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cristiano, creyente, hijo de Dios, escucha bien, Dios preparó las obras para que anduviésemos en ellas. Y tenemos responsabilidades con nosotros, con nuestra familia, con la iglesia, que debemos cumplir. Así que tenemos que poner a Dios en el lugar que le corresponde. Por eso mismo el Señor preguntaba: ¿hallará fe en la tierra? Podríamos analizarlo como iglesia y decir: hay un mundo perdido. No quieren venir a la casa de Dios, no quieren venir a la iglesia. Yo los invito y no vienen. Habrá este mensaje que el Señor estaba hablando. Lo estaba hablando para todo el mundo. Y principalmente lo estaba hablando a los cristianos, a sus seguidores, a sus discípulos. Porque Él les estaba enseñando que debían insistir en la oración. Que si el juez injusto contestó a la viuda, ¿cómo nuestro Padre Celestial no nos va a contestar a nosotros si nosotros oramos? Si nosotros le amamos, si nosotros le tememos. Y cuando venga Cristo le va a hacer justicia. Pero ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabe? Este mensaje nació el otro día, ya hace una semana, en mi mente. Estaba haciendo unas tareas y recordé este mensaje, este versículo, y de ahí desarrollé en la semana el bosquejo. Y realmente en toda la semana me puse a pensar: ¿qué fe tengo yo? ¿Qué fe tengo yo realmente? ¿En quién estoy esperando yo? Si no es en Cristo, ¿en quién? Los políticos no te van a solucionar tu problema. No te afanes por correr detrás de ellos, porque no te van a solucionar el problema. Se van a solucionar sus problemas, no los tuyos. La gente que trabaja en las autoridades de cualquier entidad, sea sindicato, sea trabajo, sea gerente, lo que sea, va a buscar siempre su beneficio personal y dónde acomodarse. Pero en Cristo todo es diferente. En Cristo todo es diferente.
La Biblia nos está advirtiendo de que velemos debidamente y no durmamos. Esto significa que estamos despiertos espiritualmente, y estando despiertos espiritualmente, el mundo no va a ganarle a la parte espiritual. Porque vamos a estar atentos a lo que nos ofrece el mundo. Si el mundo nos está ofreciendo algo para alejarnos de Dios, nosotros debemos corrernos de ese lugar. Para no caer en el pecado, para que nosotros no vivamos la vida mundana, debemos corrernos de ese lugar. Los que estamos adormecidos en nuestra vida diaria y hemos descuidado nuestra salvación, es hora de despertar. Es tiempo de dar nuestra atención a Dios y agradarle en todo. Vamos a ir un momentito al libro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Versículo 11. Romanos 13, 11 al 14. Dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de la tiniebla y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. El que es hijo de Dios sabe exactamente lo que significa los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Y es de ese lugar que tú te tienes que correr, del lugar que te implica tentaciones a tu carne, que te implica, que te están empujando para que tú practiques la humanidad, carnalidad o lo que sea. Nosotros tenemos que vivir espiritualmente. En el último punto dice, ¿hallará Jesús fe en nosotros? Y muchos diremos que sí, yo tengo fe en Jesús, yo creo en Él, yo soy salvo, yo acepté a Cristo como mi Salvador, creo en Jesucristo, creo toda la Biblia, tengo fe, ¿cómo no voy a tener fe? Ahora recordemos algo muy importante que vamos a repasar. La fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. ¿Qué significa? Que si nosotros no obramos según la fe que nosotros decimos que tenemos, la fe es inútil. Porque es de la mente, no es de la acción. El Señor no quiere una fe muerta, inútil. Una fe muerta es aquella que no tengo obras. Si yo tengo toda la fe del mundo, si me conozco la Biblia de principio al fin, y no tengo obras que Dios quiere que haga, mi fe no sirve. ¿Estamos entendiendo eso? La fe tiene que tener acción. La fe tiene que tener esa demostración de transformación, de conversión. La fe que Jesús espera encontrar en nosotros es una que sea manifestada, manifestada por las obras, no por las palabras. Y Santiago, en el libro de Santiago, en el capítulo 2, Santiago lo dice bien clarito. No hay duda de lo que él está diciendo acá en este 2.14 de Santiago. Dice el título de este párrafo, la fe sin obra es muerta. El versículo 14 dice, hermano mío, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No veis que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obra cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bien, nos queda claro acá, en esta porción de la palabra, que una fe sin obras es muerta. ¿Qué significa eso? ¿Qué obras tengo que hacer yo para demostrar mi fe? Una tiene que ser manifestada por obras y no por palabras. Y la fe sola no está salvando. Este es el gran error que podemos encontrar. Pensar que solo por creer, también lo dice Santiago acá, los demonios también creen, dice el versículo 19. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Tú me vas a decir, bueno, pastor, entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Quién es salvo entonces? Bueno, la primera parte es creer en Jesucristo como tu Salvador personal que murió por tus pecados y tú creíste en esa salvación. Ahora tienes que demostrar la transformación. Tienes que demostrar que eres una nueva criatura. Tú, primero a Dios y a los hermanos, que eres nueva persona. Santiago nos está dando un ejemplo, podemos desearle el bien a un hermano, podemos orar por él, pero también tenemos que ayudarlo. La fe que tenemos debe mostrarla a través de las obras, no solo con palabras, sino con hechos. Por eso Jesús enseñó que el árbol se conoce por su fruto. El buen árbol da buenos frutos y el mal árbol da malos frutos. La fe que espera encontrar Jesús en nosotros es una fe viva, llena de buenas obras, no muerta. Dice el versículo 26 de Santiago 2, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Cuando comenzamos este mensaje hace un rato, la pregunta fue: ¿hallará fe en la tierra cuando Cristo venga? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Yo te pregunto ahora, creyente, ¿tú tienes fe en Dios? Tu contestación puede ser afirmativa y puede ser que tú estés en lo cierto. Pero agregale la parte que dice: la fe sin obras es muerta. Demuéstrale primero al Señor que tú eres transformado por Cristo, que tú eres una nueva criatura, que tú crees en Él. Transforma tu vida, conviértete. Tienes que comenzar de cero, una nueva criatura en Cristo, y tus acciones tienen que ser acciones cristianas, acciones de un seguidor de Cristo. Tu esperanza no debe estar en las cosas mundanas, sino en el Señor. Tu esperanza no debe ser en cosas materiales, sino en las cosas inmateriales y espirituales, como Cristo nos enseñó que hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra. En conclusión, cuando Jesús vuelva, espera ya una cristiandad en nosotros con una fe llena de obras, una vida de oración, de crecimiento espiritual, de amor a los hermanos, al reino de Dios, de apartarnos del mundo, de no amar al mundo más que a Dios, de anhelar estar en el cielo y de poner nuestra vida en segundo lugar por debajo de la voluntad de Dios. Sé que en las palabras puede ser muy lindo, muy poético, pero en la acción es más importante. Siempre te repetimos de esta forma: si crees en Cristo como tu Salvador personal, debes ser transformado, debes tener nueva vida, tienes que poner a Dios en primer lugar en tu vida.
Tienes que buscar con ganas a aquellos que están perdidos para formar parte del reino de Dios. No debes callarte. En la semana alguien vino a buscar materiales. No sabía que yo tenía, en la iglesia teníamos, materiales. Y le di una caja de evangelio. Y al rato me mandó una foto diciendo que un grupo de jóvenes estaba repartiendo ahí en San Antonio los evangelios. Y eso mueve, porque realmente es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros nos movilicemos hacia el mundo para atraerlos a Cristo. Tenemos que buscarlos con ganas. Y requiere esto predicar el evangelio de la salvación a toda criatura. La gran pregunta es, ¿dónde está tu fe? ¿Tienes fe realmente? Los requisitos de la fe, ¿lo estás cumpliendo? ¿Estás practicando la fe en el Señor? Si hiciéramos el análisis de cómo está la iglesia 2022 después de Cristo, ¿cómo la marcaríamos? ¿Cómo la tipificaríamos? ¿Cuál sería el análisis de la iglesia de hoy? La iglesia en general. Primero comenzando por esta localidad y por esta congregación. Segundo, por la iglesia mundial. ¿Cómo creen ustedes que está la iglesia nuestra y la iglesia mundial? ¿Qué injerencia está haciendo en la sociedad de hoy en día? ¿Qué cambios estructurales está haciendo en esta sociedad? Lo primero que tiene que pasar es que nosotros tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que aplicar la palabra de Dios. Y cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios y vivimos una vida de acuerdo a la palabra de Dios, instantáneamente y automáticamente nosotros tenemos el deseo absoluto de buscar almas perdidas que nos acompañen en este transitar de la vida. Por eso estamos hablando de la fe, pero estamos hablando de una fe con obras. Tu fe, ¿qué obras tiene? ¿Qué acción tiene? ¿Cuánto estás dándole al Señor? ¿Le estás dando tiempo? ¿Le estás dando dinero? ¿Le estás dando capacidades tuyas? ¿Te estás comprometiendo en la labor de la iglesia, de la obra, de tu vida cristiana? ¿Le estás dando tu tiempo al Señor? ¿Cuánto estás comprometiendo? Lo tuyo, que tú crees que es tuyo, pero no es tuyo, no es mío, es de Dios. Dios nos prestó la plata, nos prestó el tiempo, nos prestó nuestro físico por un tiempo y luego volamos. ¿Cuánto le estás dando a Dios? Dame un porcentaje, no me lo digas en voz alta, pero dame un porcentaje. ¿1%? ¿10%? Estoy hablando de todo. Tiempo, valores, oración, lectura, obras. ¿Cuánto tiempo? ¿50%? ¿30%? ¿Cuánto? Podrás poner excusas, todos ponemos excusas. Yo pongo excusas, tú pones excusas. No, pero yo tengo que trabajar y después de trabajar me tengo que ir a mi casa, después tengo que ir aquí, después tengo que ir allá y después tengo... Y yo tengo mi vida ocupada. Yo no tengo tiempo para orar, ni leer la Biblia, ni hablarle a nadie de Dios. Yo te puedo decir que tu fe, una obra, sin obra, es muerta. Tú tienes que hacer algo, tienes que actuar. Tienes que dar al Señor. Porque es ahí donde se demuestra tu fe. Entonces, tu fruto, ¿cuáles son? ¿Qué le vas a llevar al Señor cuando te presente delante del Señor? El Señor te va a llamar y te va a decir, te di, ¿qué traes tú? ¿Recuerdan la parábola de los talentos? A uno que le dio 1, a otro 2, a otro 5. El que trajo ese un talento se lo devolvió y le dijo disparate. El otro trajo 2 talentos que le había multiplicado 2 más. Y el otro trajo 5 y los 5 lo multiplicó por 5 más. ¿Qué le estás dando al Señor hoy? ¿Cuál es el sacrificio o la entrega a Dios? ¿Qué es lo que le estás dando? ¿O tú crees que ya con venir a la iglesia está suficiente?
Ya le di a Dios 2 horas de la semana, ya que no me pida más. ¿Tú crees que eso es una vida cristiana? Eso es una partecita de la gran complejidad de la vida cristiana. Eso es una partecita, es un pequeño compromiso que debes tenerlo, porque si no te alimentas de la palabra de Dios, seguramente vas a enfermarte, vas a enfriarte, vas a resfriarte. Y ya después va a llegar el momento que no te viene bien nada. Ni iglesia, ni palabra, ni mensaje, ni siquiera un versículo que aparezca en tu red social lo vas a leer. Porque no te interesa, porque te enfriaste de tal manera que tu fe es una fe muerta. Para que tu fe sea una fe viva, le debes poner acción, obras. Las obras vienen a través de tu voluntad personal. Nadie te va a obligar. Dios no te va a obligar. Pero tú tienes que poner para Dios lo que tú realmente, ¿cuánto le amas? Realmente, ¿cuánto quieres a Dios? Realmente, ¿qué crees tú que es Dios? La Biblia, la iglesia, la oración. ¿Qué es todo eso? Esa complejidad de la vida espiritual, tú tienes que ordenarla. Tienes que ordenar tu tiempo, tienes que hacer tiempo, tienes que buscar ese tiempo personal, luego en comunión con la iglesia, en la acción de ayudar a aquellos necesitados, y así sucesivamente. Todo lo que tú estás dando al Señor es lo que tu fe está en práctica, y es una fe viva, una fe que Dios quiere realmente. Así que tú, integrante de esta congregación, te pregunto, ¿cómo está tu fe? En uno de los párrafos de lo que dije hoy fue el autoexamen. Jesús quiere que tú te examines. Él va a venir a buscar su iglesia. ¿Y tú cómo vas a estar? ¿En qué nivel espiritual vas a estar? ¿Cómo te va a encontrar? ¿Recuerda aquella parábola de las 10 vírgenes? 5 tenían aceite y 5 no. Las que no tenían aceite, llegó el esposo a medianoche y tenían sus lámparas apagadas. Y salieron a buscar aceite y no lo encontraron. Y cuando la puerta se cerró, no se abrió más. Aquellas mujeres que estaban preparadas, esperaron al esposo y lo recibieron porque tenían el aceite. Según la palabra de Dios, la figura del aceite significa el Espíritu Santo. Es una de las figuras, sentido figurado. Y cuando nosotros tenemos el aceite bien aceptado, con una buena reserva espiritual, lo que el mundo quiera ofrecernos no tiene ningún motivo, no tiene ninguna razón de ser. Enseguida lo rechazamos, porque el aceite del Espíritu está lleno, completo, vivo en nosotros. ¿Me estás comprendiendo? Realmente la preocupación del Señor es que todos nosotros seamos buenos cristianos, seguidores de Cristo, en un tiempo muy difícil y muy peligroso. Y el peligro está en las congregaciones. El diablo está atacando las congregaciones. Algunos tuvieron faltas porque estuvieron enfermos, otros tuvieron faltas por otros motivos, otros buscando otra cosa, otros se retiraron de la congregación. ¿Qué es lo que realmente te moviliza a ti a seguir a Cristo? ¿Qué te moviliza a ti venir a la iglesia? ¿Cuál es tu interés personal? Yo creo y quiero creer que tú estás buscando más de Dios, que tú quieres aprender más de Dios, que tú quieres poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que quiero creer, porque para eso estamos acá. Pero si hay otro interés paralelo, que no tiene nada que ver con las cosas espirituales, entonces va a morir espiritualmente. Ya está sentenciado tu vida espiritual. Reacciona, porque solo tú puedes hacerlo.
Reacciona, porque solo tú puedes mover esa llavecita del interior de tu corazón y decir: yo quiero realmente servir al Señor, amar al Señor. El Señor no necesita nada porque Él tiene todo, pero Él bien lo dijo, que nosotros tenemos que amar al prójimo, y es amar a Dios. Servir al prójimo es servir a Dios. Hacer el trabajo y ir a buscar a los perdidos es lo que Dios quiere. Entonces te pregunto, ¿no tienes interés de que tu vida espiritual tenga un cambio, una renovación, un empuje nuevo? Solo tú lo puedes hacer. Desde este momento hasta ir a tu casa y movilizarte sobre tu trabajo, sobre tus actividades. Puede que tú me digas: tengo tanta falta de tantas cosas. Yo creo que sí, todos tenemos falta de algo. Pero solamente una cosa lo va a complementar, y es el Señor. Sí, pero a mí me falta esto, me falta aquello, y usted tiene y yo no tengo, y el otro tiene y yo no tengo. Todo eso déjelo de un lado. Usted tiene lo que tiene y solamente le falta el Señor en su vida, la vida cristiana, la fe activa, una fe con obras para acercarse a Dios, para que su vida sea una vida bendecida, para que sea una vida como el Señor quiere que sea. Ojalá que hayas entendido. En mi corazón estaba ese versículo inquietándome, y realmente yo me tengo que analizar. ¿Realmente tengo fe en Dios yo? Si yo tengo fe en Dios, debo demostrarlo. ¿Tú tienes fe en Dios? Demuéstralo. Que tus obras hablen más fuerte que tus palabras. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por este tiempo que podemos analizar este pasaje. Y rogamos, Señor, de que tú nos perdones si nosotros, como personas integrantes de una congregación y miembros de la Iglesia de Cristo, no le prestamos atención a las cosas que debemos para que nuestra iglesia funcione de acuerdo a tu voluntad y tengamos fe absoluta con obras según tu voluntad. Te rogamos, Señor, de que nos tengas paciencia y que nos ayudes a comprender cuál es el interés personal tuyo con nosotros y nosotros contigo. Esa relación Dios-hombre, esa relación de la humanidad contigo, Creador, Salvador, Proveedor. Te rogamos, Señor, de que no nos abandones y que nos ayudes como congregación, como individuos, a hacer tu voluntad y realmente a tener fe en ti, para cuando tú vengas por la iglesia, nosotros estemos anhelante, esperándote, como decía el apóstol Juan: ven pronto, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.